hacer el cambio de su estado civil en el documento de identidad o en el archivo de RENIEC. No necesariamente se preocupan en eso. Después del matrimonio civil, como celebración o como acto jurídico, vendrá la recepción, vendrá la fiesta, vendrá la resaca, al día siguiente seguirán medios encaramados, pero no habrá una posibilidad de que acudan al registro civil a hacer el cambio del estado civil. O sea, algo tan simple que en realidad no se hace. Como que, por ejemplo, cuando cambiamos de domicilio y nos vamos a otra ciudad y estamos ahí buen tiempo, e inclusive vamos a radicar ahí, no hacemos el cambio de domicilio y luego el 10 de abril o el 5 de junio tenemos que estar viajando porque como toca votar, entonces al no haber cambiado de domicilio nos han fijado en la mesa de sufragio en aquel domicilio anterior. Es un defecto no del registro propiamente, sino de nosotros como ciudadanos que no somos diligentes. Pero lo que plantea el explícito es que al contraer matrimonio y al hacerlo el registro civil o con participación del registro civil, así como hay costos o aranceles o tasas para efectos de emitir los correspondientes formularios o el acta de matrimonio inclusive, un costo adicional que no ha de ser mucho para que el mismo registro civil automáticamente haga el cambio en su sistema y automáticamente emita el nuevo documento nacional de identidad con la letra C, ¿no? O sea, casado, ya no la letra S. Y automáticamente se le entreguen a los contrayentes. Bueno, por lo menos eso va a permitir que terceros, posibles adquirentes, ya tengan conocimiento de que están intentando realizar un acto jurídico con una persona casada y con una mínima diligencia exigirán la participación de ambos cónyuges. Pero bueno, esa es una salida, una posibilidad que depende, como habíamos dicho, ¿no?, en realidad de registro en cuanto a la habilitación de esto. Sin embargo, todavía falta mucho para llegar a eso porque el registro primero necesita pasar todos los contenidos de los registros civiles de las municipalidades a un solo registro, que es lo que está haciendo ahora, pero todavía le falta bastante. Último cuadro, por favor. Giovanni Priori plantea esto como conclusión y ya hemos adelantado un poco. Recomienda al octavo pleno casatorio, a la Corte Suprema, a las dos salas, que no se puede dar una sola solución, que pueden haber inclusive 7 soluciones, de repente más, dependiendo de que el segundo cónyuge, como dice ahí, es decir, aquel que no participa del acto, aquel que supuestamente es el afectado, actúe con buena fe o actúe con mala fe o con indiligencia, como es el ejemplo este de no haber actualizado los datos en el Registro Nacional de Identidad. Que el tercero, igualmente, actúe con buena fe o con mala fe, porque puede haber connivencia entre el tercero y uno de los cónyuges. Que el cónyuge que sí realiza la declaración y por ende el acto, haga actos de disposición o haga actos de gravamen. O sea, no necesariamente transfiera el derecho de propiedad, ¿no?, sino que, por ejemplo, una hipoteca para obtener un crédito, ya sea en beneficio de sí mismo, lo cual solo procedería si él aparece como soltero, o en beneficio de la sociedad conyugal, es decir, favorece a ambos, cuando así lo ha exigido aquel sujeto que le otorgará el crédito, fundamentalmente, principalmente las entidades financieras. Pero, como vemos en el extremo derecho, ninguno de los resultados apunta a la nulidad. Cuando exista buena fe, sencillamente debería mantenerse la eficacia. Y cuando existe mala fe de algún sujeto, podría considerarse la ineficacia, no la nulidad, la ineficacia del 161, del 162, o sea, ratificación. Ahora, ¿qué tiempo? ¿Qué plazo? Eso tendría que fijarlo la Corte Suprema cuando resuelva, ¿no? Pero es posible llegar a esa solución con la intención de mantener el tráfico jurídico adecuado, la intención de que una nulidad no implique volver a cero para otra vez obtener los efectos jurídicos, y de alguna manera eso también preste una suerte de confianza en la realización de los actos jurídicos, una suerte de, digamos, eficacia, ¿no?, eficiencia más que eficacia, porque la eficiencia implica menos costos con los mismos resultados o beneficios o más resultados o beneficios. Entonces esa situación planteada por Giovanni Priori, que aquí solamente estamos, digamos que, trasladando a un cuadro, es lo más adecuado, consideramos, para efectos de que cuando salga esta resolución finalmente que resuelva el pleno casatorio octavo y la casación en específico que está trabajando, pueda pronunciarse sobre ello, ¿no? Consideramos que no debería haber un retroceso de parte de la Corte Suprema a considerar la nulidad como así lo ha hecho el pleno jurisdiccional de las Cortes Superiores, y que en realidad ha determinado que esto se vuelva otra vez un tema controversial
¿no? Y que esa controversia necesariamente, claro, a nosotros nos permite seguir conversando y discutiendo, pero necesariamente pone en stand-by la seguridad jurídica que podría requerirse para estos casos. Disculpen por el exceso del tiempo, inclusive por ahí faltaba un cuadro más, pero que ya podríamos pasar por alto, y les agradezco nuevamente por la atención. Muchas gracias. Ponencia titulada La cláusula penal y sus efectos en el ámbito contractual, a cargo del doctor Emilio Valareso Reyes, quien nos visita desde la ciudad de Lima. El doctor Valareso es docente del área de Derecho Civil y Corporativo en la Universidad San Martín de Porres, socio principal de BIM Abogados, articulista y conferencista en diversos eventos académicos. Recibamos al doctor Emilio Valareso con fuertes aplausos. Muy bien. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este evento de permitirme nuevamente, luego de un año, como pasa el tiempo, de estar nuevamente en este lugar de tanta significación para el mundo jurídico trujillano, como es la Casa del Abogado. Y segundo, ver rostros conocidos, ¿no?, de alumnos tanto de la Universidad Privada del Norte como de la San Juan Bautista, que también son universidades en las cuales yo enseño ahí en Lima, aparte de la San Martín, que en ese ánimo que siempre inculca lo que es el derecho, han hecho ese viaje desde Lima a Trujillo para poder estar presentes en este magno evento que año a año, con gracias al esfuerzo del doctor Fran Acevedo y todo su grupo de trabajo, consolida una frase que es necesaria hacer presente el día de hoy, ¿no? El Perú no es Lima. El Perú no es Lima y el derecho no exclusivamente tiene que aplicarse en Lima. Entonces, por ende, es necesario que en estos constantes congresos, seminarios, simposios, traigamos a cotación todas aquellas situaciones jurídicas que, por ejemplo, en la Corte Superior de la Libertad se dan, ¿no? La Corte Superior de Yuna se puedan dar, y que necesariamente también aportan, en cierta manera, a este tipo de situaciones de manera adecuada en la reflexión jurídica. Muchos de ustedes son de pregrado, otros ya ejercen la profesión, otros son catedráticos, pero como bien decía usted, ¿no?, el abogado no siempre deja de estudiar, siempre tiene que estar constantemente capacitado porque la realidad supera el derecho y eso es básico tenerlo a cotación. El tema que yo he escogido el día de hoy es un tema dentro del análisis del derecho de las relaciones obligatorias, el derecho de obligaciones, las obligaciones, el numen iuri, que es el tema de la cláusula penal. Como todos sabemos, el libro sexto del Código Civil se llama Obligaciones, ¿no? Y el padre, si podemos decirle así, de ese libro es el maestro, que en paz descanse, que Dios goce, Felipe Osterling Parodi. Entonces, por ende, tomar a cotación el estudio de las diferentes instituciones que constituyen, que abarcan el derecho de las relaciones obligatorias, como así lo dicen los italianos. Hemos visto que en los últimos años nuestro país ha tenido bastante influencia del Códice Civil, que siempre lo ha tenido desde el 42 en adelante, pero hemos visto que hay una influencia sumamente importante en el estudio de contratos como de obligaciones, algo que no me parece mal, pero que habría que también reconocer que no todo lo que viene de afuera es mejor de lo que está aquí adentro, y que la realidad peruana justamente pone en tela de juicio muchas veces arquetipos o modelos que de repente para la sociedad de esa época, la sociedad de ese contexto histórico europeo que muchas veces se toma como base, funcionan, pero para el derecho peruano no. Y es entonces que dentro de las múltiples figuras que se estudian en el mundo del derecho, las obligaciones traen consigo un nivel de abstracción bastante importante. Siguiente, por favor. Entonces, lo que yo quiero tomar a cotación, y quiero comenzar por ello diciendo lo siguiente, que el contrato, que no pertenece al libro de obligaciones, ¿no?, si uno abre el Código Civil no lo va a encontrar ahí, es una de las principales fuentes de las obligaciones. ¿Qué significa eso? Que va a hacer surgir, que va a hacer nacer relaciones obligatorias de manera adecuada. No es la única, es la principal, la más conocida, sí, pero lamentablemente a lo largo de este tiempo mucho se ha cuestionado la primacía de esa autonomía privada de libertad que tiene el ser humano como sujeto de derecho para poder llevar a cabo los vínculos jurídicos patrimoniales que él crea conveniente. ¿Está bien? Entonces, por ende, uno de ellos es la cláusula penal,
que es una figura estudiada cuando se da algo que la gente no espera que se dé. ¿Qué cosa? El incumplimiento o el retraso. ¿Está bien? Doctor, pero estamos en civil. Sí, pero en civil también hay situaciones, queramos o no, que van a desencadenar que la obligación no se cumpla, o se cumpla mal, o se cumpla a destiempo, y que lógicamente no va a traer consigo la naturaleza propia por la cual fue confeccionada. Como vemos en la diapositiva, dos temas fundamentales en esta primera visión de este tema. ¿La cláusula penal es nueva? Por eso que hablamos un poco de antecedentes. No, la respuesta es no. Como todo desarrollo humano, toda vinculación humana, siempre ha estado propenso a buscar la tranquilidad de las partes, bajo esa premisa de que, bueno, lo que es la libertad de contratar y la libertad contractual, conceptos que no son lo mismo, y que lamentablemente se confunden mucho al momento de estudiar cada uno de ellos, va a permitir que yo escoja con quién vincular jurídicamente y sobre todo patrimonialmente. Entonces, por ello, y sobre todo tomando como base la sociedad peruana como tal, muchas veces nosotros no estamos al 100% seguro de la responsabilidad patrimonial y contractual de la otra parte. Y eso no solo es una verdad, sino que se presenta a diario. Por eso que vemos muchas veces que la desconfianza ha sido, lamentablemente, uno de los grandes puntos en los cuales el derecho ha tenido que encontrar salidas ante el incumplimiento de manera puntual. Entonces, el derecho romano, se podría decir, pone el primer peldaño en el camino de estudio de esta figura, con la stipulatio penale, ¿no? Es decir, estipular una pena al incumplimiento que se pueda presentar cuando una de las partes no, al momento adecuado y de la forma pactada, cumple con lo comprometido. ¿Está bien? Pero eso no queda ahí. A lo largo del tiempo, si uno va a poder observar, esta figura, con diferentes denominaciones, la vamos a encontrar en el Código Civil francés de 1804, en el BGB alemán de 1900 y, como habíamos dicho, de notable influencia en el Código Civil italiano de 1942. ¿Está bien? ¿Y qué más decir sobre este aspecto? Y voy a acotar nuevamente a lo que decía Felipe Osterling Parodi cuando comenzaba ese proyecto de elaboración por allá por 1965 con respecto al tema del derecho de obligaciones, ¿no? Como ustedes saben, quien era presidente de la comisión reformadora del Código del 36 era el maestro Carlos Fernández Cesareo, y durante aquella época él comenzó esa labor apostólica de convocar a los mejores civilistas del país en cada una de sus materias. Por eso que nadie cuestiona, si podemos decir así, que para su tiempo el código que tenemos entre manos, con sus defectos, con sus virtudes, con sus críticas, es producto intelectual de lo mejor del derecho civil de aquella época en el Perú. Como decía el doctor Cesareo, nosotros no podemos sentirnos menos. El Perú es un país productor de muy ilustres, grandes juristas, desde Francisco García Calderón, ¿no? Y sobre todo aquí en Trujillo, ¿no? Los grandes maestros como Florencio Mixac Mas, ¿no? Cuya estatua y cuyo busto, al momento de ingresar, uno se siente orgulloso de ver cada vez que viene a este lugar del mundo. Bueno, entonces, vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Que no es una institución nueva y que siempre ha buscado dar a la sociedad una salida ante el incumplimiento, ante el retraso, de la no satisfacción que puede ser sujeto en una relación obligatoria como tal. ¿Por qué, doctor, usted lo vincula con el tema de los contratos? Porque el contrato es la principal fuente de las obligaciones. Siempre en mis clases de Derecho Civil, al momento de iniciar el estudio de este tema, trato de hacer un decálogo. No es que yo sea Moisés, sino que un decálogo en el cual uno va a poder observar, porque siempre uno debe de partir de un análisis dentro de un mapa, ¿no?, orgánico, institucional, de lo que va a estudiar a lo largo de los años. Y ustedes saben que el Código Civil comienza con un título preliminar, comienza con el libro primero de personas, el libro de acto jurídico, viene familias, sucesiones, ¿no? Viene lo que es el tema de reales, obligaciones, fuente de las obligaciones, registros públicos y derecho internacional privado. ¿Está bien? Yo, a lo largo del tiempo, en el estudio del análisis de las instituciones de obligaciones, puedo dar fe que no es un curso fácil y que es un curso que trae consigo, si decimos así, un nivel de abstracción bastante exigente. ¿Por qué un nivel de abstracción, doctor? Porque lo mismo, la misma naturaleza del curso te trae a que tú te pongas en la infinidad de posibilidades.
infinidad de posibilidades que muchas veces la realidad te va a dar la razón, pero no es que los abogados seamos Nostradamus y que podamos ver más adelante lo que va a pasar. Lo que nosotros tenemos que acotar, que como disciplina humana, el derecho busca otorgar una salida probable, y es ahí donde el derecho de la obligación se hace netamente abstracto. Una de ellas es la cláusula penal como tal. Y si hemos reafirmado que a lo largo del tiempo esto no es nuevo, con mucha mayor razón, pues. Es decir, siempre ha existido incumplimiento, siempre ha existido retraso, siempre ha habido, ¿qué cosa? La no satisfacción ¿de quién? Del acreedor. En esa situación de análisis del derecho de obligaciones, donde se encuentra en una posición, si decimos así, el deudor sometido al acreedor, es la clásica forma de estudiar el derecho de obligaciones. Situación que nos viene de la cultura romano-germánica, a la cual pertenece nuestro país. Situación que debe cambiar. ¿Por qué? Porque si uno analiza las corrientes modernas en el estudio de esta rama, podemos ver que el derecho de las relaciones obligatorias ya no se concentra, si decimos así, en una posición dominante del acreedor con respecto al deudor, sino que, como dice Gastón Fernández Cruz, que ha sido citado acá por el doctor Santos Urtecho antes de mi exposición, él plantea que la teoría de la cooperación, tanto de lo que es el deudor y el acreedor de manera conjunta lleven a cabo el éxito de la relación obligatoria, es lo que debe de primar en un mundo moderno como el nuestro. Siguiendo esa misma filosofía, siguiente por favor, vamos a proceder a analizar exegéticamente cada uno de los artículos que el Código le destina a esta institución de la cláusula penal. Lo primero ha sido motivante, porque mi intención ha sido ver la trascendencia de que muchas veces el derecho de obligaciones lo pone como el patito feo, pero lo que vemos en realidad en las relaciones económicas que se dan aquí en la China y en cualquier país, necesariamente tiene que ser materia de reflexión y estudio. Si uno analiza el 1341, yo abro mi Código Civil, del 1314 en adelante encontramos lo que es el tema de la inejecución de obligaciones, ¿está bien? Lo que algunos autores dentro de una división se llama la responsabilidad contractual. La extracontractual va a estar en 1969 en adelante. Ahí encontramos de una simple inspección que la sistemática del tratamiento de la responsabilidad civil en el Perú no es uniforme, no es sistemática, y que debe ser materia de reflexión en un futuro Código Civil, en una futura reforma de las diferentes instituciones que están impregnadas ahí. Volvamos a lo nuestro. El 1341 nos habla lo siguiente: es una estipulación contractual. Estipulación, doctor, ¿cómo debo yo de entenderlo, asimilarlo, plantearlo y practicarlo? Como aquel acuerdo convencional entre las partes, que lo voy a plasmar en una cláusula dentro del contrato y que va a dejar manifiesto, si decimos así, el querer, ese actuar, ese transmitir que las partes quieren dejar sentado en el contrato de manera adecuada. Pero no solo se deja sentado lo bonito, pues, el beneficio, que la situación que se espera sea así, pero que lamentablemente, por situaciones que pueden estar por el dolo, por la culpa, ¿no? Por un hecho fortuito, por causa mayor, de algún momento puede ser que no se logre plasmar, concretizar de manera adecuada. ¿Está bien? Y nos dice lo siguiente: en una estipulación contractual, ¿no? Es una estipulación contractual del 1341, por la que uno de los contratantes quedó obligado a ejecutar una prestación. Y aquí me voy a detener. Palabra bendita, como decía así una vez un catedrático que me enseñó el derecho de obligaciones. La prestación es el corazón de la obligación. Lamentablemente, a lo largo del tiempo, mucho no se ha escarbado en ver la naturaleza de esta palabra jurídica clave en las relaciones obligatorias. ¿Por qué? Porque no se ha detenido a ver la trascendencia que ésta tiene. Esa prestación, término sencillo como tal, debe traer consigo la satisfacción ¿de quién? Del acreedor. Por ende, el núcleo, el corazón, el objeto de la prestación, de la relación obligatoria, ¿cuál es? La prestación. Sin ella no existe obligación. Pero esa prestación, como dice así, no es la que da nacimiento a la relación obligatoria. Es una relación obligatoria accesoria. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Y esa prestación, si decimos así, tiene un carácter indemnizatorio. Y ahí nos vamos a detener. La indemnización es un tipo de reparación. Y voy a hacer pública una posición que siempre me ha apasionado en temas de responsabilidad civil. Muchas veces nosotros, no sé si aquí en el Perú o en Sudamérica es así, lo que es el tema de la reparación se confunde mucho con lo que es la indemnización.
y muchas veces se toma como si fueran conceptos iguales. Situación que lo que se ha tomado de las diversas influencias que ha tenido nuestro Código Civil muchas veces no refleja la verdad de las cosas. La reparación, si podríamos decir, frente a la indemnización, está en una posición de género y especie. ¿Qué significa? La reparación es todo, una forma de llevar a cabo y plasmar la misma desde el punto de vista patrimonial y económico, es la indemnización. O sea, si yo escucho la indemnización, lo primero que va a venir a nuestra mente es la reparación de tipo patrimonial. Un ejemplo, si yo voy en contra de la reputación de cada uno de ustedes, en contra de lo que es el honor, ¿no?, como tal, muchas veces la persona no busca una reparación indemnizatoria, sino que busca una reparación de otro tipo, como son las disculpas públicas, ¿sí o no? Un ejemplo palpable, si podemos decir así, fue lo que pasó en el caso entre Magali Medina y Paolo Guerrero, ¿sí o no? Claro, que tuvo más connotación penal por todo lo que sabemos que sucedió, pero de todas maneras, a un hombre que tiene esa solvencia económica, ¿ustedes creen que la reparación desde el punto de vista patrimonial y indemnizatoria le satisface como tal? O las disculpas de que salió en la revista de esta señora que él se había ido en una etapa de concentración con la selección a comer a las 5 de la mañana al Chiles de la avenida de Óvalo Gutiérrez en Miraflores. Entonces miren ustedes las implicancias en la cual saber los conceptos me va a permitir a mí tener una posición jurídica adecuada. Por ende, cuando dice, ¿no?, con fines indemnizatorios, en el supuesto probable de la inejecución imputable de una obligación. ¿La inejecución qué significa? Y así está en el 1314. Ustedes pueden verlo, no estoy creando yo, no estoy descubriendo la América, simplemente estoy viendo un punto de vista más crítico de las palabras que componen cada una de estas instituciones que estamos estudiando. La inejecución nos trae acotación de que no se ha logrado el objetivo acordado previamente entre las partes, que trae consigo la satisfacción del acreedor y el deudor, la liberación de ese compromiso previamente acordado. Entonces, por ende, nos dice, es una inejecución imputable. Imputable, ¿qué significa? Imputable es coercitible, reprochable, exigible, que definitivamente la persona que, desde el momento que firmó, acordó llevarla a cabo, en el caso de la obligación, no lograr el objetivo por el cual se hizo nacer de manera adecuada. Para otra doctrina, trata de decir que es una indemnización convencional anticipada. ¿Por qué se llama indemnización convencional anticipada? Porque busca prever, porque busca adelantarse a una situación negativa, si decimos así, que se pueda presentar y que muchas veces, lamentablemente, no lleva a cabo las aspiraciones, lo que siempre digo en mis clases de obligaciones, ¿no?, las aspiraciones que tienen impresas, ¿quién? El acreedor, al momento de firmar la relación obligatoria. En este caso, la más típica y conocida, ¿cuál es? El contrato. Siguiente, por favor. Vamos ahora a ver algunas características de cómo yo reconocer la utilidad, porque muchas veces se desnaturaliza el contrato como tal. Luego, nos dice, tiene un carácter indemnizable. ¿Qué significa eso? Que su sentido de reparación está ligado íntimamente al factor económico. Luego, son los propios contratantes quienes deciden la indemnización. Encerremos en una sola palabra, la libertad de fijarlo. Puede ser por un solo, como puede ser por 1000. ¿Qué significa eso? Que en ningún momento puede ser impuesto. ¿Qué significa eso? Que debe de ser ejercido, ¿no?, mancomunadamente por las partes, en aras de una libertad de señalar la misma, no ir en contra de una suposición que traiga que una de las partes, y así lamentablemente hemos visto como consecuencia de los contratos modernos, los contratos en masa, muchas veces la gente no lee, y no es un pecado. Muchas veces la gente, por distraída, por problemas, por estrés, no se toma el trabajo de leer esas letritas chiquitas, ¿sí o no? Que a propósito las hacen chiquitas. ¿Para qué? Para que tú no te detengas. Y ahí justamente es donde encontramos las sanciones. La cláusula penal es una sanción convencional. ¿Qué significa eso? Que al momento de tú atribuirle la firma, ya estás aceptando plenamente los resultados que van a derivar de la misma de manera puntual, ¿ya? Y por eso nos dice, ¿no?, nos dice que son los propios contratantes quienes deciden la indemnización. Un paréntesis. ¿Persona y parte es lo mismo dentro del ámbito de la naturaleza contractual? No. La parte puede estar conformada por una persona natural. El clásico ejemplo, ¿no? Pedro contrata con Juan el alquiler de una casa. Ya. Para ese caso,
la persona natural y la parte sí coinciden, pero en otros casos, por ejemplo, es el clásico ejemplo que pongo en mis clases, todos los que están presentes acá, supongamos, salen jalados en su curso de contratos o de obligaciones y saben que vengo a Trujillo y me dicen, doctor, quiero que nos dé un seminario exclusivo para nosotros, vamos a pagar 10 soles por persona. Yo digo, bueno, de noche me voy a ir a ver a Ráfaga, necesito, ¿no?, solvencia económica para disfrutar de la noche trujillana, que es muy hermosa. Entonces le digo, ya, no hay problema, hacemos de 7 a 9 y de ahí me acompañan y nos vamos a ver a Andy Montañez, a Ráfaga como tal, nos vamos a divertir. En ese caso, no se cumpliría el ejemplo de Pepe, el alquila la casa a Juan, ¿sí o no? En ese caso sería yo una parte como persona natural y todos ustedes como otra parte que me está contratando, ¿sí o no? Y por eso tenemos esa salida de la persona jurídica como tal. Claro, ustedes no están organizados, pero supongamos que es una asociación de exalumnos o que es una asociación de un sindicato. Ahí sí traería acotación de que el concepto de parte y persona dentro del ámbito contractual muchas veces no coincide y por eso tenemos que tomar las reparaciones del caso al momento de utilizar ese término. Luego, la prestación indemnizatoria puede ser de dar, hacer o no hacer y no necesariamente en dinero. Y vamos a dividir en dos partes. Cuando uno abre el libro de obligaciones, el libro sexto, no te dice el concepto de obligación, ¿o sí? Cuando uno abre, vuelvo a repetir, porque esto lo pregunto hasta en el grado, y muchas veces la gente, como por los nervios o porque mecánicamente se aprenden cosas, no comienza a razonar. Y dice, sí doctor, el concepto de obligación está en el código. Error, el código comienza con lo que son las obligaciones de dar, ¿sí o no? Es decir, ¿a dónde tenemos que recurrir para un desarrollo conceptual? A una de las grandes fuentes del derecho, que es la doctrina. Entonces, por ende, la sistemática jurídica peruana no te otorga un concepto único de obligación, sino que lo primero que utiliza es la clasificación de cómo se presentan las mismas. Y justamente nos habla de que puede ser una obligación de dar, hacer y no hacer, ¿no? Vamos a ponernos en un ejemplo típico de manera adecuada. Yo soy un científico, ¿ya? Y sé la fórmula de la Coca-Cola. Y en cláusula penal me piden de que si yo difundo la fórmula de la Coca-Cola, voy a tener que pagar una indemnización por 100 millones de dólares. ¿Está bien? Eso es una obligación de no hacer, pues, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque si yo difundo, estaría rompiendo el pacto, ¿qué cosa? Obligacional que me ligaba con la empresa, y si lo rompo, tendría yo como consecuencia que pagar, ¿qué cosa? Una cláusula penal en la cual yo he cifrado una cantidad de ¿qué? De dinero. Eso para el ejemplo típico como tal. Pero vamos a la segunda parte, dice, no necesariamente en dinero. Y aquí la doctrina nacional, y voy a citar al doctor Aníbal Torres Vázquez, a José León Barandarán, ¿no?, el padre del derecho civil peruano, planteaba algunas cuestiones. Y él decía, ¿y el dinero por qué siempre se toma como base de la indemnización? Porque es el elemento más aceptado socialmente. Pero no quita que las partes, y por eso que es convencional, puedan utilizar una de las modalidades equivalentes al pago. Equivalentes al pago. Entonces, por ende, ustedes cuando estudian obligaciones tienen que ver las otras situaciones que son equivalentes al pago, como es el tema de la novación, ¿sí o no? ¿No? La condonación, etcétera. Pero una condonación, perdonar porque te causa un perjuicio, no sería aplicable, pues, ¿sí o no? Entonces, lo que hay que utilizar ahí es un criterio discrecional, algo que yo siempre he tratado de inculcar en mis clases de derecho, y sobre todo en la de las relaciones obligatorias o el curso de obligaciones. ¿Y por qué decimos eso? Porque muchas veces en el curso de obligaciones la gente, mucho se pega al código. ¿Qué significa eso? Se memorizan normas. Entonces, por ende, el criterio discrecional muchas veces no es tomado en cuenta. Y para finalizar, es un pacto accesorio a la obligación principal. La obligación principal, si decimos así, es la que va a hacer surgir o derivar una prestación accesoria. Vamos a la siguiente, a la 1343. Ya. Primero dice, se requiere la inejecución imputable. La imputabilidad, lamentablemente, es un término que más lo vemos ligado al derecho penal, ¿sí o no? Y nadie me va a negar que más lo vemos. ¿Dónde lo vemos en civil? En las clases de responsabilidad civil, contractual o extracontractual. Para otras personas, ¿cómo lo denominarán el curso? Derecho de daños. ¿Está bien? Esa es una polémica, un minuto nada más me voy a tomar en analizarla, en la cual los profesores que han estudiado en Italia, ¿no?, Luis León, Rómulo Morales, dice que no debe llamarse
derecho de daños, sino que debe de llamarse responsabilidad civil. Y el maestro Cesareo es la que propone el tema del derecho de daños, basándose sobre todo en la doctrina argentina, que él bebió mucho de Carlos Cosío, pensador argentino, en la cual él y Miguel Reales son los padres, ¿no?, de la teoría tridimensional, y él justamente dice, no debe llamarse solo responsabilidad civil, debe llamarse derecho de daños. Tomando, sea cual sea el nomen juris, lo que quiero dejar a acotación es lo siguiente. Dice, se requiere la inejecución imputable, dolo o culpa, salvo pacto en contrario. ¿Qué significa? Las partes pueden citar, pueden elegir otra situación que provoque, si decimos así, la exigibilidad de la pena. Sí, la exigibilidad es el requerimiento, es decir, presionar a la otra parte a que responda por un tipo de situación que ha venido a causarme perjuicio, y de esa manera justamente, de alguna manera, el derecho ha creado una salida jurídica para buscar una, entre comillas, aunque está más utilizado el término, una compensación que resarza ese mal momento jurídico y patrimonial que se me ha ocasionado. Entonces, nos habla de dos situaciones. En el dolo, la intención. Vamos a poner un ejemplo. ¿Ya? Estamos en la noche en el Segovia, bailando, ¿ya? Y, lógicamente, a propósito veo a mi ex enamorada que ha venido con su nueva enamorada, acá a Trujillo, ¿ya? Justo ese día que mi ex iba a presentar ahí, quiero malograrle la exposición, voy a salvar, ¿ya? Entonces, dolo civil no es igual que el dolo penal. El dolo civil tiene que existir, lógicamente, intencionalidad, pero, lógicamente, el ámbito de los perjuicios y la reparación va a ser, si decimos así, la base del asunto de la tramitación de ese tema. En este caso, por ejemplo, el dolo civil trae consigo de que la persona lleva a cabo un accionar que va a traer un perjuicio que puede ser reparable dentro de las normas. Pongamos un ejemplo. Yo contrato a una persona para que, me había quedado en el ejemplo de la fiesta, ¿no? Ya se me puede volver. Contrato a una persona para que cante en mi boda. Y la persona un día antes, sabiendo que tenía un contrato conmigo, va a ir a una fiesta y queda afónica. Sabiendo que tenía un contrato. Ese sabiendo que tenía un contrato es que ya actuó con dolo. ¿Por qué? Porque ella tenía un compromiso. Y lógicamente ese compromiso no puede, me olvidé, no puede decir eso. Hay ya previamente una relación de conocimiento previo de la situación a la cual ella iba a enfrentar de manera puntual. Culpa, lógicamente, es no tomar los deberes de cuidado que la persona debió de llevar de manera puntual en esos temas. Un ejemplo clásico que se suele poner es, por ejemplo, ¿no? Supongamos que luego de la convención hay una recepción en el patio. Y en el patio van a traer una torta. Y resulta que, como ustedes saben, Trujillo ahora ha crecido mucho el parque automotor y muchas de las pistas no están en el mejor de los estados, ¿sí o no? Como en toda ciudad de Lima, hasta en la propia capital, en toda ciudad del Perú, perdón, inclusive Lima, tiene también pistas que no están en buen estado. Y resulta que, como siempre, en el tema de la panadería, ¿no?, que es una actividad muy, muy bonita, resulta de que la torta que van a poner al final de la exposición no llega a tiempo. Y en ese venir, la torta se cae en la puerta. Porque apurados, que ¿dónde está? ¿Dónde va la torta? Ahí en la mesa. Ya, chicos, permiso. Y como la puerta es de estilo colonial, si ustedes se habrán dado cuenta al momento de ingresar, se tropieza la persona y juegan torta en la cara con los alumnos. ¿Me entienden? Entonces, esa es una falta de deber de cuidado. Porque si él hubiera salido más temprano, cuando todavía estaba vigente las exposiciones y no había nadie en el patio, estoy más seguro que la torta iba a llegar intacta. Situación que no se dio, ¿por qué? Porque no previó, por eso digo, deber de cuidado, no previó ese tipo de situación con respecto al tiempo. ¿Qué tal si lo traen en un taxi, no en una movilidad adecuada que transporta tortas de matrimonio, 15 años, 18 años? Ellos tienen sus debidos compartimientos, ¿sí o no? Por lo delicado del bien. A eso voy. Eso entonces no habría dolo, sino que habría culpa. Culpa, ¿por qué? Porque la persona no cuidó, no reparó en tomar las precauciones para el éxito de esa relación obligatoria. Ahora pónganse en el caso del panadero. Yo, como dueño de esa panificadora, puedo venir y decirle, supongamos, ¿no?, que el doctor Frank es el que ha contratado esa torta para fin de la actividad. Señor Frank, págueme el valor de la torta como tal. ¿Usted cree que le puede pagar la totalidad? O el doctor Frank le dirá, ¿sabe qué? La torta está en el suelo, me he hecho pasar un papelón, ¿no?
y en la cláusula que firmamos decíamos que la gente tenía que salir satisfecha con su pedazo de torta. Ahí puede ser un tema de cláusula penal. ¿Está bien? Y por último, no es necesario acreditar el daño. Eso lo vamos a hablar más adelante. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando lo revise el juez, que es un tema bastante polémico, ahí sí va a pedir al acreedor lo que yo les estoy diciendo. Lo que yo les estoy diciendo, ¿cómo lo puedo acreditar? Ahora que todo el mundo tiene celular, yo filmo la caída, filmo cómo quedó la torta, le tomo fotos, lo subo al Instagram, lo subo al Facebook, lo subo al WhatsApp, ahora que todo el mundo está interconectado, eso sería un medio de probanza. Pero la revisión judicial de la cláusula penal es una situación que vamos a estudiar mucho más adelante. ¿Está bien? Siguiente. Vamos ahora a hablar un poco de la penalidad por mora. La mora, como ustedes saben, es una sanción que está dentro de lo que es el curso de los derechos de las obligaciones. ¿Está bien? Comencemos por ahí, vamos a ir razonando poco a poco. Y dice, cuando la cláusula penal indemniza la morosidad del deudor, el acreedor puede exigir, y por favor no nos confundamos, lamentablemente hay gente que cree que es lo mismo, el pago y la penalidad. ¿Qué significa? Si yo cumplo en el momento adecuado, solo se presentaría el pago, como forma natural, clásica de extinción de una obligación. La penalidad, en este caso, la penalidad moratoria se da por un retraso, ya sea que sea provocado o no por una parte. Vamos a seguir con el ejemplo. ¿Qué tal si viene Yajaira Plasencia acá a Trujillo? ¿No? Hay gente que va a ir a verla, como hay gente que no va a ir a verla, cada uno tiene sus gustos y normal. Pero en los últimos tiempos mucho se ha hablado de que tiene ciertas exigencias que antes no tenía, si podemos decir así, ¿ya? Y pide, ¿no?, el Country Club de Trujillo, o el lugar de donde se va a quedar el fin de semana y su presentación, quiere una maquilladora especial, etcétera, etcétera, ¿sabes? Que le hagan un tour acá a Chan Chan, una serie de cosas que definitivamente no vienen con su trabajo, que es cantar. Y resulta de que está pactado de que se presente, por ejemplo, en el Rústica, que está acá en la avenida Largo, ¿no?, que se va a presentar a las 11 de la noche como tal, y se aparece a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Y lógicamente, el dueño de Rústica, el que le hizo firmar el contrato, le va a exigir, ¿qué cosa? Por el retraso, le va a exigir una indemnización más una mora. Ese sería un ejemplo de una cláusula penal moratoria. ¿Por qué? Porque imagínense que haya vendido todas las entradas y la gente comienza a impacientarse y comienza a tirar botellas, ¿sí o no? Comienza a insultar a las otras personas, comienzan a ponerse disturbios, la policía no puede contratar, ha contratado 911 que han quedado escasamente a controlar a cada una de las personas, gracias. ¿Qué trae a cotación entonces? Proclive a problemas que el organizador no trajo consigo. Un ejemplo ya internacional, si podemos decir así, pero es tomado en cuenta sobre todo en el ámbito jurídico, es lo que hacía este cantante conocido Axl Rose, ¿no? Ahora que se han vuelto a juntar los Guns N' Roses, ¿no? Todo el mundo conoce de que él no pone fecha de inicio de sus conciertos. La última vez que vino en Lima, lamentablemente le tiraron un botellazo, ¿no?, y que prácticamente hizo de que parara el concierto. Pero él tiene por tradición, entre comillas, empezar el concierto a la hora que él se sienta motivado. ¿Qué significa? Usualmente él empieza sus conciertos 3 de la mañana, 4 de la mañana, y la gente comienza a estar en el estadio, en el lugar donde se va a desarrollar a partir de las 10. El empresario, vamos a ponerlos, viene un empresario que quiere traer a Guns N' Roses acá al Perú y les dice, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un contrato con una promotora, pero que no me ponga cláusula penal moratoria por todo el tiempo que Axl Rose se va a demorar a presentar en el auditorio. Entonces, ustedes tendrían ahí que jugar en la negociación diciendo que no se puede estipular una cláusula penal moratoria. Pues. No ven que él, dentro de la tradición que él tiene, cantante, musical, de rock, no pone una fecha, una hora de inicio. Entonces él puede decir 10 de la noche, ¿no?, Coliseo Gran Chimú, pero recién se aparece a cantar a las 3 de la mañana. La otra parte que lo contrató, el promotor, puede exigir una cláusula penal, si decimos así, moratoria, siempre y cuando ustedes no se han detenido como abogados buenos que son en reparar de que eso no puede ser motivo de ¿qué? De una cláusula penal. Ese sería un ejemplo. ¿Está bien? Vamos ahora a la reducción. Siguiente, por favor, para ir ya entrando a la parte final. La reducción de la penalidad, y esto lamentablemente ha caído en un desuso, más que desuso, en un abuso, diría yo, por parte de los que son incumplidos, y eso hay que tomarlo con pinzas. A veces mucha gente prefiere no cumplir el contrato, ir a este tipo de situación donde el juez, a victimizarse, lo digo porque yo litigo,
y lamentablemente le sale más caro el proceso, pero con esos ánimos de fastidiar, si decimos así, creen que esta es la vía más adecuada para llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que dice 1346? La penalidad no es inmutable. Si nosotros habíamos expresado lo natural, lo clásico, que sea dinero, luego el deudor puede solicitar su reducción al juez en dos casos, y analicemos de manera puntual cada uno de ellos. Cuando sea manifiestamente excesivo. Ahí lo que vemos, y vuelvo a citar el título preliminar, porque el título preliminar debe ser básico para ustedes conocerlo. Existe un artículo que se llama el 2, el abuso en el ejercicio del derecho. ¿Qué significa eso? Que te plantea un perjuicio monumental, usemos ese término, que lógicamente estás imposibilitado de cumplir. Entonces, por ende, dice, cuando sea manifiestamente excesiva. ¿Qué significa? Supongamos, yo no quiero, pero hoy día nos echamos a dormir, firmamos un contrato en el cual con un hacendado trujillano arrocero, supongamos, donde cada costal de arroz cuesta 10 soles. Y mañana, pues, nos levantamos y vemos que la bolsa de valores de Lima, de todo el mundo, ha caído, y el precio de los alimentos, como es el arroz, ya no va a costar 10 soles, va a costar 100 soles, y va a traer consigo un perjuicio para mi persona al momento de pagar lo que es el tema del monto económico previamente pactado. En ese caso, ¿no? Si ponemos el hacendado se asesoró bien con un abogado trujillano como ustedes y le dijo, ¿sabes? Pongo una cláusula penal en la cual, si es que hay un cambio en la economía, si aumenta o no, cualquier tipo de consecuencia va a ser a tu favor, no en tu contra. Y nosotros, como confiados, decimos, sí, no hay ningún inconveniente. Ahí yo, como parte que estoy perjudicada, sí puedo ir al juez, y el juez tendrá que analizar las circunstancias ajenas a mí y ajenas al deudor de poder llevarla a cabo. Y por último, cuando la obligación hubiese sido cumplida en parte o irregularmente. Un ejemplo: los chicos se mandan a hacer un terno, las chicas se mandan a hacer un vestido. Una cosa es que te tenga listo, supongamos, hoy día en la noche tienen, ¿no? Aquí en el Palacio Bonante, ¿no? Tienen un matrimonio y los chicos solo le entregan el pantalón, no el saco. Eso es un incumplimiento, ¿sí o no? Un cumplimiento de una obligación de hacer. Esa obligación de hacer, ¿quién la tenía que cumplir? El sastre. Y la otra, supongamos, las chicas no les dieron lo que es el tema de su vestido, sino simplemente le hicieron la falda y le hicieron mal. Eso es incumplir, ¿qué cosa? En parte o irregularmente. Si así el acreedor se ve perjudicado, él tiene que probar al juez que no baje la cláusula penal. ¿Por qué? ¿Quién se vería beneficiado? Y esa es la primera parte de la frase que yo les dije. Lamentablemente los deudores se victimizan. ¿Por qué se victimizan? Porque muchas veces les resulta a ellos más conveniente ir a donde el juez, victimizarse. ¿Qué tal si el acreedor es un acreedor descuidado que no tomó las pruebas del caso y al final se vería perjudicado de manera adecuada? Siguiente, que es la última, las reflexiones finales. Nos encontramos ante una figura que, a pesar de la data que tiene dentro del derecho civil peruano y del derecho universal, muchas veces no es comprendida. Dos, que la intervención del juez debe ser en casos extremadamente necesarios, porque eso puede traer consigo ambivalencia y abuso en el ejercicio del derecho. Tercero, que lamentablemente el derecho de las obligaciones trae consigo ponerse en un sinnúmero de posiciones y abstracciones que muchas veces no es comprendida por el común denominador de la sociedad en general. Entonces, por ende, es labor de los abogados tener bien fijamente los conceptos para ser aplicados de manera adecuada, no doctrinariamente, sino en la realidad. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, ha crecido el ámbito comercial y contractual de manera exponencial y nuestros servicios van a ser requeridos cada vez con mayor precisión. Una de ellas es negociar adecuadamente una cláusula penal y fijar de manera pormenorizada las consecuencias que se puedan derivar de esta. Muchas gracias.
miembro de la Comisión de Estudio de Derechos Reales del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, asesor de la Comisión Andina de Juristas, articulista y conferencista en innumerables eventos de capacitación sobre temas inmobiliarios y consultor en temas de propiedad. Recibimos al doctor Julio Pozo Sánchez con fuertes aplausos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En primer lugar quiero agradecer al equipo del instituto que lidera Frank por esta nueva invitación. Es mi segunda oportunidad en este segundo congreso y se lo agradezco. Es muy grato para mí volver a Trujillo. El año pasado vine 2 veces, espero que no sea la última vez. Y voy a tratar un tema que de alguna manera se ha presentado muy bien a razón de las ponencias del profesor Santos y la del profesor Emilio, que me acaba de anteceder. Para nadie es un secreto, estudiantes o abogados, sobre todo los abogados, el tema que les voy a presentar, creo. Y entonces eso me va a permitir, espero, poder avanzar, ser bastante breve para culminar este congreso y ubicarnos. ¿De qué trató el 7º Pleno Casatorio Civil? La introducción sobre los plenos y sobre lo que significan la ha expuesto de manera muy didáctica el doctor Santos. Yo quiero ir al grano entonces, me ha permitido esa facilidad. El 7º Pleno Casatorio Civil abordó una problemática importante, una casuística muy interesante. Yo hace poco más de 11 años, cuando aún era estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, mi primer escrito, no era artículo, era cualquier escrito, vamos a decir así, mi primera reflexión sobre una problemática del derecho civil y en particular del derecho real, que es lo que finalmente dicto y sobre lo cual me he, vamos a decir así, aunque es eufemístico, especializado, fue el problema que surgió cuando en los procesos de tercería excluyente de propiedad se oponía el derecho de propiedad no inscrito al embargo inscrito. Ven, Débora, no te vayas, ven. Vas a ayudarme. No, ahí, desde ahí, te veo mejor desde ahí. Perfecto. ¿Por qué la introducción, la referencia a la ponencia del doctor Santos y ahora a la ponencia de Emilio me ayudan un montón? Porque me permiten presentar este problema de forma más práctica, ¿ok? Y además porque yo soy así, muy práctico. Me gusta ir al grano. Te consta cuando me fuiste a recoger al hotel. O sea, me presenté rápidamente, eso quise decir. Me encanta el norte, me siento parte del norte. Yo lo dije el año pasado, soy de Trujillo y me encanta. Este tema tiene una arista que se presenta de manera muy sencilla. Voy a llevarlo al grano y de ahí vamos a pasar las diapositivas que para mí básicamente son para que ustedes, si por ahí no me quieren prestar atención, las vean más ratito. La idea es que aquí me presten atención y que se vayan con una idea y la repasen y macanudo. Débora, imagínate que te presto $5.000. Los necesitas para lo que fuera y te los presto, ¿ok? Soy acreedor, Débora deudor. La relación obligatoria, el objeto, la prestación, de lo que claramente hablaba Emilio. No le pido a Débora ninguna garantía. La sonrisa que me ofreció al momento de pedirme el crédito bastó para que yo creyera en ella. Le presté los $5.000. No hubo papel de por medio, ¿ok? No quiero decir que tu sonrisa valga ese precio, pero eso me pediste. Se lo presté, sin garantía. Me establecimos verbalmente una fecha de pago y perfecto. Sí, claro, advertí que Débora tenía en el registro público una propiedad inmueble inscrita a su nombre. Ella era propietaria en el registro de un departamento. Entonces accedí. Dije, voy a tener de qué cobrarme. ¿Me está entendiendo, no? Quiero ponerlo en términos simples. Y si no,
levanta la mano, grita un poco y me pregunta. La fecha de pago llega, Débora lo cancela, voy, le cobro, otra sonrisa, la sonrisa le da 30 días, vuelvo a los 30 días, ya la sonrisa no me sirve y le digo, Débora, págame. En el Perú, para hacer cobro de una deuda, hay que utilizar el mecanismo legal. Y el mecanismo legal es ir a un juicio, entre otros, ¿no? Hay que agotar los métodos autocompositivos de solución de conflicto. El juicio no es lo más recomendable. Yo jamás sugiero un juicio. Soy negociador, así me considero. Prefiero una negociación a un juicio en todos los supuestos. Y bueno, Débora no atiende mi pedido, le hablé, la llamé, le envié una carta notarial, la invité a conciliar extrajudicialmente, me obligó a ir a una demanda de obligación de dar suma de dinero, la famosa ODCD. En esa ODCD, yo voy donde el juez y le digo, señor juez, Débora me debe $5.000 más los intereses legales. ¿Sabe qué? Emita un mandato de ejecución, un mandato ejecutivo, pero adicionalmente, para asegurar el cumplimiento del cobro de esa obligación, embargue ese departamento que figura a nombre de Débora. Porque cuando concluya el proceso judicial, debo tener algún bien del cual poder cobrar mi acreencia. ¿Me sigue hasta acá? Normal, ¿no? Todo perfecto. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Micaela. Micaela dice, ¿a qué hora me va a decir que apriete el dedo? Y son como 100 diapositivas. Tranquila, ahora llegamos. Tranquila, ahora llegamos. Estoy en la parte de introducción. Micaela toca la puerta del juez una vez que el embargo se ha inscrito en el registro, esta medida cautelar de anotación, de inscripción en el departamento de Débora, que da constancia del crédito que se me adeuda. Y Micaela se presenta ante el juez y le dice, señor juez, un momentito. Ese departamento que a pedido del acreedor usted ha embargado es mío. Aquí hay un documento de transferencia de propiedad suscrito por Débora a mi favor 2 años antes del crédito que suscribió con el acreedor y que consta en este papelito, pero donde las firmas de ambas, Débora y Micaela, están legalizadas ante un notario público con una fecha cierta, por tanto, anterior al embargo. Señor juez, en mérito a que en el Perú la transferencia de propiedad se da por el solo consenso, le solicito a usted cancele el embargo. Micaela es un tercero respecto de este proceso donde se litiga sobre una obligación. Y es un tercero que le ha venido a pedir al juez que excluya la propiedad, su propiedad. Por eso ella se presenta ante este juez con una pretensión denominada tercería excluyente de propiedad. Por eso se llama así. Hay que entender por qué se llama así. La tercería excluyente de propiedad es el proceso reconocido en el 533 del Código Procesal Civil que tutela el derecho del propietario de un bien que es afectado en un proceso judicial. En este proceso de tercería de propiedad, Micaela es demandante, la doctora Débora y yo somos los demandados. Y el conflicto que se debe dilucidar de fondo a razón de ese proceso es el que ha resuelto, ahora sí empezamos, es el que ha resuelto, es el que ha resuelto el 7º pleno casatorio civil, porque ya se resolvió. Aquel conflicto en donde se oponen el derecho de propiedad de Micaela, que no está inscrito, contra el embargo que yo sostuve e inscribía, pero le pedí al juez que inscriba, inscribo. La doctrina traduce ese conflicto como el conflicto del derecho real, propiedad inscrita, versus el embargo inscrito, el derecho real
versus el derecho de las obligaciones. Este conflicto mereció múltiples sentencias de la Corte Suprema de Justicia. La necesidad de un pleno se avisoraba desde hace muchísimos años. Muchísimos. Debo advertir algo. El doctor Santos comentó el 8º pleno casatorio, que como bien ha señalado, aún no merece una sentencia. Aún no se ha emitido una sentencia. Por tanto, a la fecha son 8 plenos casatorios. De los 8 plenos casatorios, 7 tienen sentencia. Esta es la última, de un pleno, la del 7º, publicada un 7 de diciembre del año pasado. De los 8 plenos que hemos tenido, 4 plenos han tratado problemas de los derechos reales. El segundo, prescripción adquisitiva, posesión y tenencia. El 4º, posesión precaria. El 6º, ejecución de hipoteca. El 7º, reales versus obligaciones. Julio, ¿y qué resolvió el pleno? Ya conozco el conflicto, ya me diste a entender el supuesto práctico, ya, ok. Pero vamos, Julio, la verdad es que no es un conflicto cualquiera. Por un lado, tú tienes derecho al cobro. Has visto que en el registro la propiedad estaba a nombre de Débora y el juez legítimamente ha embargado. Pero por otro lado, en un sistema de transferencia consensual como el nuestro, tienes a Micaela, que no tenía el deber de inscribir su propiedad en el registro, que sin necesidad de llevar la propiedad al registro, es propietaria. ¿Cuál derecho debe prevalecer? ¿El tuyo, que legítimamente te permite el cobro de la deuda, o el de Micaela, que es un derecho real de propiedad no inscrito? Era noviembre del año pasado, a un mes antes de la emisión de la sentencia. Me habían invitado en la Universidad Federico Villarreal a sostener un debate. Puedo adelantárselo, es conocido por todos, por quienes conocen de mi posición, para ser más correcto, de que yo estoy a favor de la propiedad no inscrita, de que en mi opinión, por tanto, lo que sentenció el 7º pleno casatorio es correcto, porque el pleno casatorio falló a favor de la propiedad no inscrita en este tipo de supuesto puntual. Era noviembre del año pasado, tenía una ponencia en la Universidad Federico Villarreal y se me ocurrió revisar de nuevo las sentencias sobre este tema, que no son pocas, son muchísimas. Y se dice que este caso, la casación 3671-2014 Lima, que fue la que dio mérito al 7º pleno casatorio, se realiza o se convoca a razón de una famosa sentencia muy comentada. La sentencia fue la 5135-2009 Callao. Esa ejecutoria de la Corte Suprema afirmó lo siguiente. Síganme, por favor. El derecho real oculto o clandestino no puede ser, o sea, el derecho de Micaela, para traerlo al caso, el derecho real oculto o clandestino no puede ser legitimado o registral, aunque su derecho sea uno obligacional. Con ello, consagra contundentemente su posición en esta ejecutoria del año 2009 a favor del embargo. Incluso la sentencia afirma, cuando el embargo se encuentre inscrito, que es el caso, no tiene que perjudicarse al diligente, al acreedor diligente que se vale de los principios de publicidad y legitimación registrales para cautelar su acreencia. Esta ejecutoria fue concluyente a favor del embargo. Fue suscrita, escúcheme, fue suscrita por los vocales supremos Almenara Bryson, Tello, Guilardi, Rodríguez Chávez, Cunha Celi y Calderón Puertas. Hasta aquí, hasta que encontré esa sentencia y la volví a leer, bueno, yo nunca estuve a favor de esa posición, encontré muchas críticas a la misma, fue finalmente la que se dice dio mérito al 7º pleno casatorio civil,
Pero revisando más sentencias me encontré con otra, con la casación 30-14-2013 Lima, de fecha 15 de mayo del 2014, una sentencia que había sido expedida 2 meses antes de la que acabo de leer y que apoyaba manifiestamente la posición del embargo. Expedida incluso por la misma sala de la Corte Suprema, la sala permanente. Esta sentencia, a la que hago referencia, emitida 2 meses antes, se pronunciaba en este sentido. Síganme por favor, que es muy curiosa. En virtud de la buena fe registral, la empresa tercerista, vamos a llevarlo al caso, Micaela, adquirió por dación en pago su acreencia. Adquirió por dación en pago, el bien inmueble, sin embargo inscrito, por lo que no cabe que tal derecho personal le sea opuesto a su derecho de propiedad. La Corte en esta sentencia, emitida o expedida 2 meses antes de la anterior, lo que está diciendo es que el derecho de propiedad de Micaela no puede perder frente al embargo. Y no solo dice eso, lo que dice, y es más curioso, es que ese derecho de propiedad que no llegó al registro se adquirió mirando que en el registro Débora, que ya se fue, está bien, era la propiedad. Julio, pero hay una manifiesta contradicción. La que leíste hace un rato hablaba contundentemente a favor del embargo, y esta otra, que supuestamente se expidió 2 meses antes, le da la razón a la propiedad, pero no le da la razón a la propiedad bajo cualquier argumento, ¿ah? Se la da en mérito a que el propietario no inscrito adquirió ese derecho de propiedad mirando el registro. Con buena fe registral, dice. Qué curioso, ¿no? Porque la buena fe registral más bien es usada a favor del embargo, nunca a favor de la propiedad, en estos casos. Bueno, lo curioso y lo anecdótico de esta sentencia es que fue suscrita también por los vocales supremos Almenara Bryson, Tello Guilardi, Rodríguez Chávez, Calderón Pérez. Los mismos. Se me ocurrió, porque yo tengo un fanpage donde escribo, comento, se me ocurrió, ya me pagaron. No, yo he sido con la emoción, una deuda. Se me ocurrió comentarla, recuerdo clarísimo, eran 11 de la noche y dije, algo tengo que escribir, alguien tiene que saber de esto. Las contradicciones siempre las han habido, por eso la necesidad del pleno, pero esta me pareció flagrante, ya. O sea, si los supremos por esto cometieran delito de flagrancia, ya estarían presos. O sea, era flagrante. Entonces se me ocurrió tipear. Escribí algo, eran 11:30 de la noche, al día siguiente del evento, lo colgué en el fanpage y dije, bueno, pues que la gente se entere. A las 7 de la mañana del día siguiente, y aquí viene la anécdota, solo es una anécdota, pero es una anécdota naturalmente real, suena mi teléfono, yo estaba en una reunión, en el trabajo empezamos muy temprano, devuelvo la llamada, no conocí el número, aló, sí, aló, el doctor Pozo, sí soy yo, dígame, lo saluda XXX, vocal de la Corte Suprema de Justicia del país. He leído su comentario publicado hace unas horas ayer, y yo, cuando me dijo el nombre, porque estaba entre los que he leído, para empezar me asusté y dije, yo no hice nada. No fui yo. Pensaba dentro de mí, no dije, les juro, como niño de jardín, me sentí cual travieso y dije, me van a resondrar, ¿no? Lo llama XXX, vocal de la Corte Suprema del país. Para empezar, ¿cómo obtuvo mi celular? Y el personal, el que solo doy para contratos, ese que me pediste, Débora. Me dijo, doctor, luego de su presentación, quiero agradecerle, porque ha puesto usted a la palestra una aberración que hemos cometido. La aberración se está corrigiendo con el Pleno, porque el Pleno lo que va a hacer es establecer
cualquiera de las posiciones, todavía no se había emitido la sentencia, la solución. Un precedente que nos guste o no nos guste, todos vamos a seguir. En recompensa a su interesante comentario, le voy a adelantar cuál es la solución a la que hemos arribado y le pido discreción. Faltaba un mes para la publicación de la sentencia. Me confesó, ¿no? Y yo ansioso dije, me voy a morder la lengua, ¿cuánto tiempo? Me dijo que había fallado por unanimidad a favor de la propiedad no inscrita. Lo celebré. Era como si hubiese ganado Universitario su campeonato 27. Así de emocionante me sentí mientras le agradecía la deferencia, colgaba el teléfono y dije, bueno, a veces uno tiene que ser atrevido, pues, ¿no? A veces uno tiene que ser atrevido, sobre todo en el derecho, ¿por qué no? El séptimo pleno casatorio ha fallado a favor de la propiedad inscrita frente al embargo. Inscrito. Yo estoy completamente seguro que quienes conocen de este tema ya tienen una posición marcada, pauteada. Yo no vengo a convencerlo para que se incline a favor de la propiedad inscrita. Vengo a presentarle lo que la Corte Suprema dijo. El gran defensor de la posición de la propiedad no inscrita en contra del embargo es el profesor, amigo mío, vecino, incluso vivimos a 2 cuadras, yo me lo cruzo siempre, el doctor Hunter González. Él tenía una teoría cuyos libros veo afuera que se venden más que entradas para el concierto del cantante al que refirió Emilio. Y está muy bien, es uno de los más destacados académicos en esta materia. Él consideraba de que existían 19 normas legales del ordenamiento jurídico nacional que a todas luces advertían de que la propiedad debía prevalecer. Sus detractores, por supuesto, cuestionaban cada una de esas normas. La Corte Suprema en su sentencia, si usted da lectura a la misma, analiza cada una de las propuestas del profesor Hunter. Las descarta todas de plano. Dice, ninguna de esas 19 normas se aplican para solucionar el conflicto. Este conflicto se resuelve simplemente por interpretación. La interpretación que correctamente se le debe dar al segundo párrafo del artículo 2022 del Código Civil. Aquel artículo que en su primer párrafo dice más o menos lo siguiente: para oponer derechos reales sobre bienes inmuebles se debe tener inscrito el derecho real. O sea, cuando hay un conflicto de real contra real, prevalece el real inscrito. El segundo párrafo, que es el que el Pleno considera, y yo también, debe ser aplicado para resolver este caso, es aquel que dice: cuando se oponen derechos de diferente naturaleza, real versus obligaciones, que se manifiesta en un embargo en este caso, se aplican las normas del derecho común. Eso dio pie para que los entusiastas defensores del embargo inscrito en este caso puntual dijeran: no hay una solución, busquemos la analogía. La Corte la descartó correctamente. Aquí no hay que hacer analogía, aquí no hay que hacer integración, aquí únicamente hay que hacer interpretación del 2022. Y la Corte, tras descartar las 19 normas a las que el profesor Hunter daba como fundamento, dijo: la solución es muy sencilla. El segundo párrafo del 2022, cuando se refiere a las normas del derecho común, excluye la referencia a principios del registro y establece, por tanto, que el derecho real, por su característica de oponibilidad, prevalece al personal en este caso puntual. Y por una razón que hasta el cansancio la decíamos a algunos. El artículo 2022 tiene 2 párrafos, como lo he comentado. El primero hace prevalecer al derecho real inscrito frente a otro derecho real. El segundo remite a las disposiciones del derecho común conflictos de un real con una obligación
obligacional de un obligacional con un real. La Corte razona de manera muy sencilla. Si el 2022 del Código Civil hubiese querido que prevalezca la propiedad, el embargo, hubiera bastado un solo párrafo. Y en un único párrafo hubiera dicho: cuando se enfrenten los derechos que se enfrenten, prevalece el inscrito. ¿O no? Claro. Eso hubiera dicho. El legislador no lo quiso así. Si usted lee la exposición de motivos del Código Civil de 1984, el ejemplo que se coloca para explicarnos el segundo párrafo del 2022 es el caso que le acabo de comentar. Es el caso que le acabo de comentar. Y el ejemplo es contundente. Dice que cuando hay un acreedor frente a un deudor y en ese proceso se ha embargado el bien del deudor porque aparecía como propietario, ese embargo deberá ser cancelado si aparece un propietario que adquirió con fecha anterior, pero siempre que su adquisición, y esta es una regla que ha fijado el séptimo pleno casatorio, siempre que su adquisición tenga fecha cierre. El pleno casatorio no ha establecido ello, ya lo establecía la ley. Lo que el pleno casatorio ha establecido como precedente es que el juez que conozca del proceso de tercería excluyente de propiedad envíe esa minuta, envíe ese documento al notario o al funcionario que corresponda para que esa autoridad dé fe de que el documento tiene fecha cierta anterior. ¿Correcto? Julio, ¿y eso así de simple es el asunto? Sí, así de sencillo. ¿Y por qué tanto problema? ¿Por qué tanta problemática? Yo me acuerdo que he leído infinidad de artículos sobre el tema. Bueno, la Corte lo redujo a esta interpretación que en mi opinión siempre debió haber existido. Julio, con esto se acabó la seguridad jurídica del registro, Dios mío. No. La Corte ha establecido una solución para un caso puntual. Julio, pero el registro, la seguridad jurídica, cuando haya una venta y otra venta, ¿acaso no se debe cuidar al tercero de fe pública registrar? Sí, claro, pero este es otro caso. ¿Acá hay dos ventas? No. Acá hay una medida cautelar dictada por un juzgado en mérito a una opción de cobranza que subsume un derecho obligacional frente al derecho real de propiedad que en el Perú no necesita del registro. Punto. Nada más. No nos asustemos. Julio, ¿y cuáles son los efectos? Bueno, los naturales efectos son que ahora, cuando se preste dinero, vas a tener que garantizarlo, bueno, lógico. Porque si no, vas a quedar a las resultas de un propietario que aparezca. Julio, pero a veces se coluden entre el deudor y el propietario. Sí, pues, pero la norma regula supuestos pensando en la buena fe de los sujetos. Gracias. ¿No? Wow, no sé si en 5 minutos terminaré las 100 diapositivas, porque ahora sí me pienso empezar. Las diapositivas van a estar a disposición de ustedes. Simplemente lo que hacen es resumir el pleno. Y si mi exposición ha sido mínimamente interesante para usted, lo que yo he dicho, espero de forma estructurada, lo va a ver reflejado ahí. Dale, uno por uno. Uno por uno. El paso. Estos son los argumentos de la parte demandante, que son el ejemplo que le he puesto con otros nombres, con los nombres reales, ¿no? En el caso, allí Micael, allí Débora se llama, dale la atrás por favor, allí Débora se llama Desarrollo Siglo XXI, perdón, yo soy Desarrollo Siglo XXI, Débora es Jesús, Micaela es Miriam, lo he querido hacer un tanto didáctico, usted va a llevar concreto, ese es el caso que resolvió la Corte Suprema, dale una más por favor, los argumentos de la parte demandante, ya se imagina, ¿no? Afirmando que es un derecho de propiedad, ¿no? Que no está inscrito, pero en el Perú no se necesita inscribir, el 949, dale una más. Los argumentos de la parte demandada, yo como acreedor tratando de proteger mi crédito a través del embargo que conseguí porque la propiedad de Débora aún figuraba inscrita en el registro, los argumentos de la sentencia de primera instancia, los argumentos de la, dale una más, los argumentos de la segunda instancia, dale una más, las razones del recurso de casación, lo que motivó que esto se llevara a un pleno, las diferentes sentencias, entre ellas
la contradicción que acabo de leer y que dio mérito a esta anécdota que jamás naturalmente voy a olvidar. Dale una más, todos esos son los fundamentos del Pleno. ¿Por qué no se pueden aplicar las 19 normas a las que el doctor Gunter hacía referencia? Ahí está muy resumidito, ve al Pleno, bueno. Dale una más. ¿Por qué no se debe aplicar la Constitución para resolver este problema? Yo concuerdo que no necesitamos de la Constitución para llegar a la conclusión de que la propiedad debe prevalecer, no la necesitamos, pero tampoco podemos, creo, en mi opinión, llegar a la conclusión. El tema llegó a nivel constitucional, donde decían la propiedad prevalece sobre el embargo a nivel constitucional, prevalece sobre el derecho personal, y quienes defendían la postura del embargo decían no. El derecho obligacional constitucionalmente ostenta supremacía frente al derecho real. A ese nivel llegamos. La Corte dijo no se aplica la Constitución, ¿ok? Pese a que yo creo que el real prevalece constitucionalmente frente a las obligaciones, pero ya es otra historia. Pero el Pleno dijo no lleguemos al plano constitucional, basta con lo que dice el 2022 segundo párrafo. Dale. Solo se debe aplicar el 2022 del Código Civil. Dale una más. Establecen el precedente, es muy importante, lo voy a leer porque sé que usted no va a leer la sentencia. En los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos debe considerarse, de conformidad con el segundo párrafo del 2022, en concordancia con los artículos 949 y 1219, inciso 1 del Código Civil, que el derecho real de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor mediante documento de fecha cierta más antigua que la inscripción del embargo respectivo. El juez de primera instancia, de oficio, una vez que sea admitida la demanda, deberá velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que el tercerista presente. En caso que el notario, juez o funcionario no reconozcan la autenticidad de la certificación del documento presentado por el tercerista, la demanda será declarada infundada. ¿Correcto? Julio, entonces, ¿cuál es la novedad? La obligación que le ha puesto el precedente a los jueces para que de oficio adviertan si la certificación que se hace para la fecha cierta la ha hecho el funcionario que dice haberla hecho. Dale una más, por favor. Hay dos votos singulares, este es mi favorito. La doctora Carmen Martínez me cita en el Pleno, cita un artículo que escribí, es otra anécdota para mi recuerdo. Como les comenté, en mayoría, la sentencia firmada por todos los vocales supremos excluye la aplicación de cualquier norma para resolver este conflicto salvo el 2022. No obstante, yo soy de los que cree que además del 2022, las normas del proceso, el espíritu de la tercería excluyente de propiedad que se manifiesta en el artículo 101, en el 533 y en el 624, su espíritu es proteger la propiedad no inscrita. Si usted las lee, están hechas para tutelar la propiedad no inscrita frente al embargo inscrito. Y dale una más. Este es un ejemplo, ¿no? Artículo 624. Cuando se acredite fehacientemente que el bien afectado por la medida pertenece a persona distinta del demandado, cuando se acredite que el bien objeto del embargo pertenece a persona distinta del demandado, el juez ordenará su desafectación, o sea que se cancele la medida cautelar inmediatamente, incluso si la medida se hubiese formalizado. Dale una más, por favor. El doctor Calderón Puertas también tiene un voto singular. Él siempre se mostró a favor del embargo, manifiesta a lo largo de todo su voto singular que el embargo debe prevalecer, pero que abdica a su posición en favor de la propiedad para tener un fallo por unanimidad. Es muy interesante también su posición, aunque no la comparto. Dale, por favor. Dale, por favor. Por ahí debo llegar, Dios mío. Este tema, resumirlo, es un tanto complicado. Yo los quiero invitar a leer la sentencia. Es una de las más didácticas. No necesariamente estoy del todo de acuerdo con sus fundamentos, porque la Corte en conclusión descarta las 19 normas que en mi opinión sí pueden aplicar, ¿ok? Descarta la aplicación de la Constitución, con lo que estoy parcialmente de acuerdo. Dice que si por ellos fueran,
apoyarían el embargo, pero que no pueden ir contra la correcta interpretación del artículo 2022 en su segundo párrafo. Es una sentencia firmada por los Supremos así. Es muy curioso, ¿no? Que en los fundamentos estén a favor del embargo y en la decisión a favor de la propiedad inscrita. Como decía el profesor que nos ha antecedido, el doctor, yo también estoy en redes, me pueden seguir si desean. Ahí ya no me van a ver, pues no, me van a leer en algunos temas. Suelo contestar todos los mensajes, y quiero finalmente hacer dos cositas para irnos todos bien y para que haya la pena, como que creo que ha valido la pena volver a Trujillo y estar con un auditorio como el de ustedes, que espero hayan podido aprovechar estas 3 jornadas a lo largo. El primero, dar una más, quiero invitarlos a escribir en un anuario que la revista Catedralex, que es la revista más importante de mi alma mater, está promoviendo. Es un anuario que los invita a investigar, cuyos artículos van a ser revisados. Yo soy parte del comité consultivo de la revista. Y lo segundo, y si quieren la presentación, me escriben o le escriben a Fran, encantado de pasársela para que ustedes lo revisen con más calma. Es un resumen del pleno, o sea, si no quieren leer el pleno pueden leer ese resumen. Sí, ya vi que van a leer el resumen. Y lo segundo, nosotros con Emilio, que acaba de antecederme, hemos preparado una obra colectiva titulada Junta de Propietarios, que se ha publicado en Lima con una de las editorias más importantes de la ciudad. Este es un tema que no tiene nada que ver, al que voy a comprometer a Fran para que me invite el próximo año a dictar, y la voy a entregar para que la sorteen entre todos ustedes, y es mi manera de agradecerles y de decirles gracias por Muy bien. Bueno, han sido 3 jornadas intensas y la verdad que me siento muy agradecidos con cada uno de ustedes que nos han acompañado, pudiendo haber estado en cualquier otro sitio sin usado de esta hora, y eso nos deja una sensación de la gran responsabilidad que tienen ustedes en el ejercicio de su profesión y con lo que ustedes van a hacer más adelante con el derecho. Estamos aprendiendo de los mejores, ¿cierto? En este congreso quizás hemos tenido algunas pequeñas fallas técnicas, pero jamás tendremos fallas académicas. Las personas que están acá, la pregunta que hago yo, ¿se merecen un fuerte aplauso? Por favor. Cuando me propuse impulsar este proyecto, que es el Congreso Regional, que ya lo dijo el doctor Emilio Valareso, cuando hay un congreso, generalmente el sinónimo es Lima, y Lima no es el Perú. Tenemos muchos departamentos, hay brillantes catedráticos y juristas a lo largo de todo el norte del país. Los incomodé. Están de Piura, Chiclayo, Lima, Chimbote, Trujillo, ¿cierto? Cajamarca. Han estado reunidos estos 3 días. Jóvenes, asistentes, para mí es un enorme honor ya ir terminando esta tercera jornada, que ha sido ardua, un poco fatigosa quizás para ustedes, pero estoy totalmente seguro que cuando usted salga de esta puerta va a salir aprendiendo derecho. Y jamás olvide que el derecho se transforma constantemente. Si no sigue sus pasos, cada día serás un poco menos abogado. Jamás lo olvide, ¿no? Si ustedes han decidido estudiar derecho, estudien con convicción, estudien con pasión, estudien con amor, estudien con fuerza, estudien con fe, para transformar lo que es nuestra profesión a la vista de terceros. No, señores, nosotros estudiamos derecho. Somos hombres y mujeres de leyes. Y ustedes estar sentados acá están demostrando su pasión por su carrera, ¿cierto? Estoy muy satisfecho con todos ustedes y con el equipo, ¿no?
está Débora Mejía de la Universidad César Vallejo, bueno, en Chimbote, ahora está acá en Trujillo, Patricio Ugarte de la Universidad Privada de Rego, Micaela Gibaja, ¿no?, ya es bachiller egresada de la ciudad de Piura, viene, y miren ustedes, está que nos acompaña, ¿no? Por abajo también está Tracy de la Universidad Alas Peruanas, Alejandra, por favor, Alejandra Sánchez de la Universidad Privada de Rego, está Anderson Banda Yarneque de la Universidad Santo Toribio de Moroviejo de Chiclayo, y otros colaboradores más, chicos, que nos están apoyando. Si ustedes quieren formar parte del instituto, las puertas están abiertas. El beneficio que nosotros damos a los chicos es beneficio académico. El beneficio académico y la oportunidad de que puedan aprender de los mejores, ¿no? Nosotros, esa es la misión. Estudien, el derecho se transforma constantemente. De todo corazón les agradezco a ustedes. Disculpas por algunas fallas técnicas quizás, pero como le digo, siempre vamos a intentar traer conocimiento a ustedes, porque se lo merecen. Doy por concluido este congreso. Muchísimas gracias a todos.